Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios.
La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida, la novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, y a todas aquellas personas que me puedan estar viendo en esta hora. Voy a contarles un testimonio para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, ya que el Señor dice que hagamos notorias sus obras en los pueblos, y debemos de, cada vez que el Señor haga algo en nuestras vidas, de testificar sus obras para que las personas puedan ver que hay un Dios que es poderoso. Bueno, les cuento el testimonio de mi hijo. Mi hijo varón, él creció en los caminos del Señor y él fue instruido, ¿verdad? En un hogar cristiano, pero a la edad de 7 años, bueno, nos apartamos de los caminos del Señor, y bueno, allí fue, la palabra dice que la paga del pecado es muerte, y allí fue donde sufrimos las consecuencias de la desobediencia a nuestro Señor. Al tiempo yo regreso a los caminos del Señor, pero él no regresó, sino que él se quedó en el mundo, ¿verdad? Y allí él fue pasado por muchos procesos muy duros. Uno de esos procesos fue cuando él cae en el camino de las drogas, ¿verdad? A la edad de 14 años, él se desvía a ese mundo, y yo me vine a dar cuenta de ese problema que él tenía cuando ya tenía 16 años, ya estaba saliendo ya del bachillerato. Y allí, bueno, empieza mi calvario con él, porque eso fue un sufrimiento, juntamente con mi mamá y la familia. Pues yo lo único que yo le pedí al Señor era perdón, que me perdonara, porque yo había desobedecido su palabra, y eso había caído sobre él.
Entonces yo decía, Señor, lo único que yo le pedía al Señor era que lo guardara de que él fuera a morir sin él tener un arrepentimiento. Y esa era mi súplica, pues esas eran mis plegarias al Señor. Y yo le clamaba, Señor, que mi hijo pueda regresar a tus caminos, Padre, pero no permitas que a él le vayan a quitar la vida, que le vayan a hacer, que él vaya a caer en una cárcel, Señor. Bueno, y así fue. El Señor en su misericordia, pues lo guardó a él, todo ese tiempo que estuvo allí en ese mundo. Y yo digo, bueno, siempre el Señor nos da esas oportunidades, pues. Mi hijo, él llegaba a mi casa y cuando él llegaba a mi casa yo le ponía unos himnos del hermano Edgardo Rivera y cuando él dice que cuando él testifica, pues mamá, cuando yo escuchaba esos himnos, eso para mí era, eso me redarguía a mí, de todas las cosas malas que yo hacía, empezaba como el Señor a redarguirme, cada mala acción que yo hacía y yo lo que deseaba era salir corriendo de mi casa, pues yo llegaba ahí, a la vez sentía una paz, pero a la vez yo de tanto desespero que sentía, yo quería era irme. Y entonces, bueno, me acuerdo que él llegaba y yo no lo despreciaba, pues yo siempre le daba amor, le aconsejaba, le decía, hijo, el Señor está esperando por ti, arrepiéntase, pídele al Señor que el Señor lo perdone, que el Señor tenga misericordia. Y bueno, ahí fue mucho sufrimiento porque él, en parte, él oía, pero a la vez él se ponía como más rebelde, pues el espíritu que él cargaba lo hacía que él se pusiera más rebelde contra mí. De hecho, un día él sale de la casa y él me llama como a las 7 de la noche. Yo estaba preocupada porque tenía todo el día que no sabía de él y yo estaba ese día preparando la cena, pero estaba haciendo algo sabroso. Pues yo pensaba en él, yo decía, ay Señor, mi hijo no habrá comido. Y entonces lo llamo y le digo, hijo, ¿dónde estás? Entonces él me dice, ay mamá, ¿para qué me estás llamando? Ya vienes tú a estarme molestando. Entonces yo le digo, hijo, yo no te estoy llamando para molestarte, simplemente porque quiero saber si vas a venir esta noche para guardarte comida. Y entonces él dice que cuando yo le cuelgo la llamada, entonces él sigue su camino, pues donde andaba en el centro. Y él dice que en ese momento, pues eso fue para él muy tremendo porque él dice que él desobedeció y me contestó mal cuando en verdad yo no lo estaba llamando para eso, pues para molestarnos, sino era preocupándome por él para saber si él venía y para yo guardarle su comida. Y él dice, mamá, en ese momento, me testifica él que en ese momento pues le robaron el teléfono que cargaba, le robaron los zapatos, le quitaron sus pertenencias, pues. Y entonces él me llegó ese día, siempre llegó a la casa, ese mismo día me llegó como a las 9 de la noche. Y entonces cuando yo le abro la puerta, lo primero que hace es que me abraza y me dice, mamá, perdóname. Y yo le digo, sí, hijo, yo te perdono. Sí, mamá, perdóname, porque yo no debí hablarte de esa manera, yo no debí contestarte así. De verdad que yo reconozco que todo lo que me pasó fue porque yo te contesté mal. Bueno, ahí eso fue un proceso del Señor tremendo porque el Señor sigue lidiando con él. Fueron una de las maneras que el Señor empezó a lidiar con él, de ver que él no podía seguir en desobediencia, pues. Y él decía, mamá, yo quiero cambiar mi vida, pero yo no consigo cómo dejar este mundo, mamá. Entonces yo le decía, bueno, el único que puede cambiar tu vida es el Señor Jesucristo. Si tú te arrepientes y tú le pides perdón al Señor, el Señor nos perdona todos nuestros pecados y el Señor está ahí presto para oírnos, pues, pero usted tiene que tomar un arrepentimiento sincero con el Señor. Y entonces, todo fue un lidiar de Dios porque él comienza que él quiere cambiar, pero él, pensábamos que podíamos hacerlo de la manera humana, pues, buscando la manera de ayudarlo. Y entonces él decía, mamá, ayúdame. Y yo le decía, bueno, lo único que yo te puedo decir es, no sé, que te vayas para el cuartel, que te alejes de ese mundo, que trates de no visitar más a esas personas, para que tú, buscando pues la manera. Y entonces él me dice, mamá, vamos, que me dijeron que hay un sitio donde la gente se hace rehabilitaciones y uno puede empezar por ahí, pues. Y entonces yo siguiéndole la manera de llevar la corriente de él, pero para no cerrar las puertas de un todo, pues. Porque ya yo le había ofrecido que el Señor lo cambiaba, pero como él todavía como que se resistía a eso, entonces yo me dejo llevar por lo que él quería, pues.
Y entonces él me dice, bueno, yo lo acompaño, lo llevé a ese centro de rehabilitación. Y allí lo único que nos dieron fue, bueno, aquí la manera que nosotros ayudamos a estas personas que caen en ese mundo es que él tiene que caer en una cárcel. Para que después entonces él reciba la ayuda, cuando él sale de ahí, entonces él reciba la ayuda y nosotros los metemos aquí para rehabilitación. Y entonces yo digo, bueno, nada, tremendo, le digo yo a él, imagínate tú, tienes que caer en una cárcel, tienes que pisar un lugar de eso para que tú puedas recibir una ayuda que tú pues aparentemente dices que te puede ayudar pues. Entonces yo ese día había una señora ahí que la señora una señora que le habló unas palabras, pues yo digo que fue el Señor a través de ella, porque él le dice, mire hijo, el único que puede cambiar su destino y su manera de vivir es el Señor Jesucristo. No hay otra manera, no hay otra vía, porque aquí tú no vas a conseguir ayuda de ningún ente que te pueda sacar de esa vida donde tú estás. El único que te puede ayudar es Dios. Y entonces yo le digo a él, bueno, mira, yo creo que mejor respuesta no pudiste haber tenido este día que la respuesta que te dio el Señor a través de esa señora. Y entonces tú verás si decides caer en una cárcel o decides cambiar tu vida aceptando al Señor Jesucristo. Y entonces él dice que eso fue algo muy impactante para él, pues eso lo confrontó a él en ese momento y él, bueno, él sigue ahí, pues endurecido, que él decía, no mamá, yo me voy para el cuartel, y bueno, sí, siempre se fue para el cuartel allá, pero eso fue, nunca pudo de esa manera librarse de eso. Hasta que un día, bueno, el Señor usa los labios de un hermano, un predicador, y el Señor pues empieza a darle palabra, y ese muchacho, para mí eso fue la respuesta completa del Señor a mis oraciones de tanto tiempo suplicándole al Señor y pidiéndole, Señor, no permitas que mi hijo caiga en una cárcel, no permitas que mi hijo le vayan a quitar la vida, Señor. Eso fue el día de que yo sentí como que algo cayó de mis hombros, pues. Cuando él levanta sus manos y llorando, él dice, hermano, yo quiero aceptar al Señor Jesucristo. Yo lo quiero aceptar porque yo siento que el Señor me está llamando y yo ya no puedo resistirlo, pues. Y bueno, entonces el Señor, bueno, el hermano lo trae a los pies del Señor, ora por él. Y mi hijo, pues, para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, aceptó al Señor. Ya él va para 5 años caminando en el Evangelio. Esto es una prueba real del poder de Dios, de que tenemos un Dios que transforma la vida del ser humano. Para aquellas madres de verdad que puedan estar pasando por esta situación que yo pasé, yo le digo que tengan esperanza en el Señor, no se desanimen en buscar la ayuda de Dios, porque el Señor es el único que puede cambiar nuestras vidas. Él es el único que puede cambiar nuestras vidas siempre y cuando nosotros seamos sinceros con el Señor. Bueno, espero que este testimonio, bueno, abra pues el corazón de esas personas que se sientan en este momento quizás desesperados o que sientan que no hay una oportunidad para ellos. Si hay una oportunidad para ustedes, lo que tienen que hacer es abrir su corazón al Señor Jesucristo. Bueno, en el nombre de Jesucristo, que sea el Señor alumbrando su camino y siga pues bendiciendo sus vidas. Escuchemos al hermano Isaías Mejía en el mensaje Una iglesia engañada, parte 2. Gloria al Señor. Gracias una vez más le damos al Señor por estar aquí enfrente de estas cámaras para llevar, ¿verdad?, la palabra del Señor, esa palabra eterna que es la que nos liberta de tanto engaño que hay en el mundo hoy, como el enemigo ha logrado engañar mucha gente, así como en el pasado está hoy engañando mucha gente. Y seguimos con el tema, ¿verdad?, de lo que leímos acerca de Simón el Mago, cuando tenía engañada a mucha gente allá en Israel, porque en realidad la gente no conocía otra cosa sino lo que él estaba presentando. Pero cuando llegó la verdad, él mismo quiso hacer algo
en lo humano de entregarse y andar con los discípulos y estar junto a ellos para recibir aquella virtud que tenían los apóstoles, una virtud santa, una virtud para conmover el corazón del hombre, para sanar, para salvar, para llevar el amor a la humanidad, para llevar aquellas verdades que Dios le dio a sus discípulos, para que el hombre se arrepintiera de sus maldades, pero él quiso, ¿verdad?, comprar un don de Dios para ganar dinero, y entonces vino el Espíritu Santo y discernió el corazón de ese hombre, y Pedro entonces le dijo que su corazón no estaba correcto, porque el don de Dios no se compra con dinero, ni para ganar dinero. Entonces, vamos a continuar, ¿verdad?, con este estudio tan importante, porque vemos que en ese tiempo, pues, él había engañado a mucha gente y la gente, pues, pensaba que él era un personaje muy importante, porque la gente no conocía otra cosa sino lo que le estaba presentando, que era algo falso. Bueno, leemos entonces en la Escritura, en el libro de los Jueces, el capítulo 16, comenzando desde el verso 10, en el nombre del Señor Jesucristo, dice así: Entonces Dalila dijo a Sansón: He aquí tú me has engañado y me has dicho mentira. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Y él le dijo: Si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me delimitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él la rompió con sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón: Hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo: Si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella le dijo: ¿Cómo dices yo te amo, cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue seducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: Nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere atado, mi fuerza, si fue rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo a Dalila que él había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: Venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayéndole en su mano el dinero, y ella dijo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: Esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Dios bendiga su santa palabra. Oremos. Recuerde, esta escritura está siendo leída para que nosotros abramos los ojos y salgamos de tanto engaño que hay hoy, porque el Mesías está aquí en la tierra hoy, mostrándonos su poder y su verdad, para que usted no sea engañado con fábulas
ni con estratagemas de hombres, organizaciones y tantas cosas que hay hoy, como este hombre, Simón el Mago, porque allá no había otra cosa sino lo que él estaba presentando. Pero cuando Dios le dio autoridad a sus discípulos y ellos pararon a Satán y a todos los demonios que estaban allí, porque allí estaba el Mesías en la tierra, igual que hoy. Hoy está el Mesías aquí en la tierra, pero qué descuido, ¿verdad? Hay entre la gente llamada cristiana que no han visto que el Mesías está aquí. Igual como no sabían allá en Israel que el Mesías estaba en la tierra, hoy hay una ceguedad tremenda aquí en la tierra porque no han visto el Mesías. Usted me pregunta, ¿y dónde está, hermano? ¿Usted lo ha visto? El Señor dijo, aquellos fariseos, hipócritas y religiosos, le dijo, Él les dijo, si ustedes hubieran conocido su día, no lo conocieron. Pero, ¿cómo sabe usted que el Mesías está en la tierra? Porque las obras sobrenaturales que Él hizo en Israel, la está haciendo hoy. Lo que pasa, que cuando la persona está engañada, cree que los que le han enseñado, como Saulo de Tarso, creía que era el mejor religioso de su época y el que no creía como él, era un apóstata. Y resulta que el apóstata era él. Pero cuando Dios le abrió los ojos, el hombre se burló de la muerte y dijo, ¿dónde está muerte tu aguijón y tu sepulcro tu victoria? Ya él había entonces conocido al Señor, no por el intelecto, porque él dijo, todo lo que he aprendido con el Gamaliel lo tengo por basura y estiércol. Se acabó el engaño. Él estaba engañado también. Pero cuando él le conoció por la revelación, ya la cosa fue diferente. Y usted ve las cartas de Pablo, como ese hombre conocía bastante letra. Pero cuando esa letra fue ungida por el Espíritu Santo, cuando Dios se la reveló a él y él aceptó la revelación de Jesucristo, porque él le dijo, yo no he venido a ustedes con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con poder y demostración del Espíritu Santo, que lo que yo les he hablado no lo estudié con Gamaliel, porque él se me presentó a mí en una luz muy grande y dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Será que le faltará a mucha gente hoy religiosa que Dios se le revele? Sí, sí le hace falta, para que salgan del engaño y de la mentira en la cual están. Hermano, usted está juzgando, no estoy hablando lo que Dios dice en su palabra. Porque si Dios me puso como un atalaya para que usted salga de la mentira, y usted conociendo la verdad no se sale de la mentira, eso es ya problema suyo, porque Dios respeta el libre albedrío. Él le dijo a Caín, si tú haces como tu hermano, ¿lo hizo? No lo hizo. Entonces nosotros estamos en la misma condición hoy. Dios nos está presentando la verdad hoy. Ese es el problema entonces de la persona. Si acepta la verdad de Dios, Dios está con él y lo ayuda y lo perdona. Pero si no, Dios le presenta la verdad y Dios recuerde que Dios es justicia. Él le advierte al hombre antes de que venga un juicio sobre la persona, sobre la nación, sobre los pueblos. Dios está advirtiendo hoy de cómo regresar al principio, y eso después que terminemos este tema, pues vamos a hablar sobre cómo puede usted regresar a lo que Dios quiere que regrese. Porque de la manera que usted lo está haciendo, de la manera que yo lo aprendí en una escuela, en un seminario, donde sea, eso no es. Es como Dios lo dice.
Y si usted acepta como Dios lo dice, bendecido será. Si no, entonces usted correrá con las consecuencias porque Dios es justicia y Él le está advirtiendo. Entonces, ¿cómo es que usted, o la manera de cómo regresar yo al principio y usted también? Entonces, este hombre, la mujer le dijo, me has engañado. Y esta mujer representa a la iglesia hoy. Como esa iglesia, ¿verdad?, está tratando de conocer los secretos de Dios para engañar a tanta gente que hay hoy engañada de la otra parte, porque ella le dijo a Sansón que la estaba engañando, pero resulta que ella era la parte principal de engañar a Sansón para quitarle su fuerza, para quitarle lo que Dios le había dado, para quitarle la promesa que Dios le había dado a Israel a través de esos jueces. Y Sansón era un hombre que Dios había levantado para librarlo de sus enemigos. Entonces, es tremendo cuando nosotros vemos, ¿verdad, hermano?, una iglesia que en vez de tener poder sobre el pecado y sobre lo que Satanás está haciendo ahora, hoy con la apostasía, de engañar tanta gente, cambiando de fe, porque eso es lo que es apostasía, cambiándolo de fe. Pero recuerde que Dios le dio una vez a sus santos una verdad, y esa verdad permanece y vive para siempre. No importa que el hombre haga y diga lo que sea, pero en el tribunal de Dios, Él va a presentar a Jesucristo, en otras palabras, la palabra hecha carne. Lo que Él dijo, estando aquí en carne, eso es lo que Él va a presentar en aquel día, y por eso Él tiene sus atalayas, para que digan la verdad y le adviertan a la gente el peligro que se está corriendo hoy en día con el engaño que hay en el globo terráqueo, hablando de cosas muy bonitas, pero están fuera del programa y lo que Dios ha establecido para hoy. Recuerde que es lo que Dios ha establecido para hoy, no lo que Él estableció para el día de Noé, para los días de su día, porque la palabra revelada que estaba ya en su día era Él, y la palabra revelada ya era el profeta Noé. Ahora Dios ha revelado su palabra hoy, y es el Espíritu Santo aquí en la tierra, Dios aquí en la tierra, advirtiéndole a la gente que salgan de esos dogmas, de esos engaños, porque no hay otra cosa que se conoce sino la mentira que le han presentado. Pero el Señor dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad y le hará saber las cosas que han de venir. Usted dirá, pero es que las cosas que han de venir están aquí en la Biblia. Sí, está bien, es verdad. Pero si Dios no te la revela, tú no la vas a conocer. Porque Saulo de Tarso tenía la Biblia y él perseguía a Jesús y él no lo sabía. Pero cuando el Señor se le reveló, entonces fue diferente cuando él dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Cuántas cosas entonces hoy no tendrán, verdad, que ser reveladas para que nos demos de cuenta que hay mucho engaño hoy en la tierra? Y pronto vendrá lo que Él ha prometido. Viene el rapto, viene la resurrección, viene el arrebatamiento, que es el mismo rapto, vienen los juicios sobre la tierra, porque la gente, en vez de buscar a Dios, buscan un escondrijo en religiones, en dogmas antibíblicas, porque es la trampa del diablo en todas las edades. Y
Estas 7 guedejas que tenía Sansón en su cabeza eran las 7 edades de la iglesia. Porque si usted se pone a fijar en todas las edades de la iglesia, Dios levantó un grupito que le creyó al hombre que él envió. Porque ¿cuál es la voz de Dios? Que creáis en el que él ha enviado. Pero resulta que ese hombre que Dios envía, o ese mensajero que Dios envía para cada edad, o envió para cada edad, tenía que ser vindicado por las Escrituras. Tenía que ser vindicado, ¿verdad? Y vivificado su palabra por el Espíritu Santo, porque él simplemente en cada edad vino a buscar un pueblo en el cual él lo redimió con su sangre. Pero cuando ese pueblo y ese mensajero se fue, entonces vino Satán, ¿verdad?, con su Dalila, con su iglesia, y engañó entonces a esos hermanos que habían quedado en la segunda generación de lo que Dios estableció, un ejemplo de lo que Dios estableció, vamos a decir, con Lutero: el justo en su fe vivirá. Entonces Dios va a demandar de esa edad la revelación que él dio, el justo en su fe vivirá. Pudo haber tenido muchos errores, puede haber estado equivocado en el cielo, pero Dios va a demandar lo que Dios le reveló a Lutero: el justo en su fe vivirá. Pero ¿qué pasó? Los luteranos que quedaron se organizaron, formaron una organización, y entonces el diablo los engañó y les hizo ver que lo que estaban haciendo era bien, que lo que estaban haciendo era que si Lutero se paraba, Lutero los iba a bendecir. Le digo, si Lutero se para hoy, se volteará su cabeza en la tumba, porque él no enseñó muchas cosas que hoy están enseñando que él no enseñó. Estoy hablando de una iglesia engañada por el mundo. Porque no vaya a creer que el diablo no se va a quedar quieto, ¿no? Como estamos hablando, en cada edad Dios vino y trajo un mensajero, y había un grupo en ese tiempo en el cual Dios iba a hablar, y esa palabra solamente le iban a creer, la iban a aceptar los escogidos, los elegidos de su tiempo. Hoy estamos en la misma situación. Dios ha levantado su palabra, ha levantado su bandera, y Malaquías 4, prometido para este tiempo, porque Malaquías 4 era el que tenía que venir con un ministerio poderoso para llevarnos a la fe de los padres. ¿Y cuáles son los padres? Bueno, los profetas, los apóstoles. Ellos hicieron lo que el Señor dijo: las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Y ellos las hicieron. Ellos representaron a Jesucristo aquí en la tierra. Fue tal la representación que ellos tuvieron que los mataron a todos. La Iglesia Católica los mató a todos. ¿Por qué? Porque estaban fuera de lo que ellos enseñaban y trataron de hacer como hizo Simón el Mago, ¿verdad? Hicieron ponerse al lado de las Escrituras, deformándolas, engañando a la gente con las Escrituras, porque el diablo es muy astuto. No vaya a creer que el diablo va a venir ahí con un rabo echando candela y no, él cita las Escrituras también para engañar a la gente. Pero ¿cómo la cita? De una manera mezclada. ¿Cómo es eso, hermano? Bueno, el hombre le pone de su intelecto, de sus estudios, le coloca a la palabra, y la Biblia, usted sabe que Dios condena eso. Porque Dios no permita ni que le quiten ni que le agreguen, sino tal cual como está escrita, porque Él unge su palabra que Él vindicó por su Espíritu Santo. Él no va a ungir palabras de hombres, por más bonito que sea y por más título que tenga. Dios va a ungir su palabra que está establecida en la Biblia para Él ejecutar sus planes y su programa. Así que peleé con Él. Oye, estoy repitiendo lo que la Biblia dice. Sencillamente, estamos aquí
¿verdad? Por la gracia de Dios, para establecer o colocar una estaca. Y la estaca es su palabra. Y el que se quede al lado de su palabra será bendecido, porque él es donde está su palabra. Como alguien que dijo, no, Dios está en su iglesia, no, Dios está en su palabra. Y si usted como individuo tiene la palabra de Dios, pues Dios está en usted. Pero tiene que entonces mirarse en el espejo de la palabra a ver qué doctrina está creyendo. A ver si la doctrina que usted tiene está conforme a las Escrituras, porque Él va a vindicar, es su palabra. Vienen días en que eso será demostrado, porque el mundo tiene que ver al Mesías aquí en la tierra. ¿Cómo lo va a ver? Lo va a ver velado. Y van a decir, ese no es, o esos no son. Porque, ¿qué le dijeron al Señor allá cuando Dios veló su palabra en Jesús? Ahí estaba Dios velado. Dijeron, Él echa los demonios por Beelzebú. Pero fíjese cómo es el enemigo de astuto, o el diablo de astuto. ¿Recuerdan cuando Él les dijo, ¿verdad? Estaba allí y Él se presentó y le dijo, cuando el demonio gadareno, vienes a atormentarnos antes de tiempo, sabían quiénes eran, quién era Jesús. Y fue así tanto que el Señor se dirigió, fue al jefe de los demonios que tenía el gadareno. Plural, ¿cómo te llamas? Eran 6 millones de demonios, era una legión. ¿Y cómo te llamas? Me llamó legión porque somos muchos. Fuera de ahí, salgan. Entonces Dios se dirigió, fue a la cabeza, porque tenían un jefe allí, los demonios. Estaban guarecidos en una casa que Dios hizo para él. Pero ¿qué pasa? El diablo puede tomar la cabeza, pero el corazón es de Dios. Porque eso le dijo, salgan de ahí. Ese hijo mío, ustedes lo tienen atormentado, fuera. ¿Quién era él que los demonios le pidieron permiso para meterse en unos puercos? ¿Era Dios o no? Ellos respetaban, ellos sabían quién era Jesús. Pero ¿qué pasó? ¿Qué le dijeron al mismo diablo? Le dijeron a los religiosos de su día, ese echa los demonios por Beelzebú, pero ellos decían, ese es el Hijo de Dios. ¿Estará hoy el diablo haciendo lo mismo? Sí, porque él sencillamente tiene las mismas tácticas, imitando a Dios, pero de una manera distorsionada. Entonces, mi hermano y mi hermana, pues estamos aquí, y quiere el Señor pues que usted abra los ojos como individuo, ¿verdad? Como mujer o como hombre que es, para que usted revise su doctrina. Enciérrese en su cuarto y dígale, Señor, si ese hombre está diciendo la verdad, revélame la verdad. Porque si yo estoy en un engaño, yo no quiero estar engañado o engañada. Yo quiero que tú me digas, Señor, si mi doctrina está bien o está mal. Una pregunta además, le estoy diciendo, porque aquí está la Escritura, y ellas te dicen si tú estás bien parado o no en lo que él enseñó. Entonces, esta mujer, Dalila, representa la iglesia común hoy, porque ella engañó a un hijo de Dios vendiéndose a los religiosos. Hoy el diablo está matando más gentes espiritualmente que como lo mataban físicamente cuando lo echaban en la arena allá en el Coliseo, en Roma, para que los leones mataran a los cristianos. El diablo ha cambiado de táctica. Él hoy está metido en iglesias con un buen título, con una Biblia en la mano y con un buen pico de oro. Pero usted, mi hermano y mi hermana, si usted es simiente de Dios,
usted va a averiguar si la doctrina que tiene, Dios la tiene aquí, en la Biblia. Y como siempre hemos hablado, es para que tú abras los ojos. No estamos en contra de ninguna persona que esté en ninguna iglesia. Estamos hablando desde el sistema, que es el que divide el compañerismo entre hermano y hermana. Entre nosotros mismos no puede haber divisiones, porque supuestamente todos somos cristianos y creemos en Cristo y creemos en Dios, y supuestamente todos nos vamos. Pero quiero decirle que hay una preordenación de Dios para aquellos que han sido redimidos por su sangre. Y esos no son muchos, son pocos. Porque el Señor habló de una pequeña manada, o de una manada pequeña, en las cuales siempre en todas las edades no han sido multitudes, sino pocas personas. Entonces, Sansón, en gran manera parecido a la iglesia, comenzó bien, él comenzó en la dirección correcta, comenzó y fue llamado un hombre esforzado y valiente. Él comenzó sirviendo al Señor, guardando sus palabras y cumpliendo con sus mandamientos. Y eso era algo parecido a la iglesia. Comenzó con, ¿cómo diríamos? Como una expresión del mundo. Comenzó con el pie derecho. Comenzó a guardar los mandamientos del Señor mientras Sansón siguió al Señor. El Señor usó a Sansón. Porque Dios puede guardar a cualquiera, usar a cualquiera que siga en pos de Él. Porque es asunto de Dios. Pero cuando nos apartamos lejos de las cosas de Dios, entonces ya Dios ya no nos puede usar más. Cuando caminamos firmemente conforme a los mandamientos de Dios, cuando nos quedamos en las páginas de la Biblia y adoramos por medio de la palabra escrita, lo adoramos en el Espíritu y en la verdad de la palabra, entonces Dios puede usar a cualquier individuo, pero cuando ellos toman la idea de desviarse en pos de algo más, entonces ya Dios no puede usar a esa persona porque Dios no le da su gloria a nadie. La gloria es de Él. Así que Sansón, una representación muy sobresaliente de la iglesia hoy en día. Cuando la iglesia comenzó, Dios podía usar a la iglesia porque la iglesia caminaba diligentemente conforme a los mandamientos del Señor, guardaba todos sus juicios y sus estatutos y cumplía todos sus mandamientos. Dios estaba con la iglesia, pero parece ser que hay un punto tan debilitante entre la iglesia. Y recuerden, no estamos en una comida campestre, sino que es un campo de batalla. Mucha gente piensa que cuando ellos se convierten en cristianos, que eso es todo lo que necesitan. Pues si es un campo de batalla, figúrese. Entonces, ellos creen que necesitan solamente hacer eso. Que eso lo concluye para siempre, ya que son cristianos y que todo les va a costar poco esfuerzo. Nunca reciban eso en su cabeza, porque yo me convertí en cristiano para pelear la buena batalla de la fe. Yo me convertí en cristiano para entrar en las líneas de batalla. Somos soldados cristianos y tenemos que ser entrenados y enseñados y conocer las tácticas, luego las técnicas del enemigo para saber cómo fortificarnos, para saber cómo pelear la batalla y solo podemos hacer eso a medida del Espíritu Santo nos los revele. Yo fui soldado y aquí están diciendo una gran verdad, porque yo estaba en las montañas de Falcón, en el servicio militar fui cazador, y para salir a la montaña pues teníamos que recibir un entrenamiento y instrucción completamente clara para que usted y yo, o cuando nos fuéramos a meter en la montaña, sabíamos qué terreno estábamos pisando. Podíamos salir muertos de ahí, como también podíamos salir vivos, si recibíamos o hacíamos las instrucciones que nos daban. Entonces, gracias al Señor, yo estuve en las montañas y por haber recibido instrucciones, pues
Dios me libró de muchos peligros y muchas cosas allá. Entonces, nosotros los cristianos estamos en una batalla diaria con el enemigo, en nuestra mente. El campo de batalla de nosotros es nuestra mente. Pero usted tiene que tener un adiestramiento del Espíritu Santo, porque no estamos peleando con armas carnales, estamos peleando con demonios que lo quieren usted sacar del cuadro y eliminarle su alma completamente, porque ese es el trabajo de Satán. La Biblia dice que él vino para matar, hurtar y destruir, pero Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo, y Jesucristo está presente hoy en la tierra para hacer eso. El problema es que usted lo acepte, el detalle es que usted lo acepte, y Dios le da un libre albedrío para que usted haga eso. Entonces, no podemos tomar lo que alguna otra nación nos dice cuando vamos a la guerra, algunas de sus ideas, pero tenemos que tomar nuestras propias ideas en la manera en que el Espíritu Santo nos guiará y qué ideas Él nos diera, porque Él es el comandante en jefe del ejército de los cristianos, y ese comandante en jefe no ha perdido ninguna batalla desde que descendió aquí a la tierra a redimir un pueblo que es de Él. Entonces, ¿cuál es el miedo? Pablo se rió de su muerte, o de la muerte, cuando le dijo: ¿dónde está sepulcro tu victoria? ¿Y dónde está tu aguijón? Porque Pablo dijo eso, porque estaba llegando al final de su carrera, estaba ya coronando su ministerio, y el Señor se lo iba a llevar, y él sabía, Pablo sabía, que le venía algo tremendo, y le cortaron, lo decapitaron, pero Pablo está enterito. ¿Y dónde están sus enemigos? Es la pregunta. Sansón hizo lo bueno, él fue un gran hombre, hasta que empezó, más o menos, lo llamaríamos nosotros, a andar de pícaro, hasta que él empezó a salirse de su propio territorio, y la iglesia corrió bien, y estuvo bien, hasta que empezaron a salirse de su territorio. Sansón comenzó a coquetear, y él no estaba coqueteando con muchachas israelitas, él empezó a coquetear con muchachas filisteas. Comenzó a coquetear con iglesias que estaban fuera del orden divino. Es que las cosas que están escritas es para nuestra enseñanza y para nuestra admonición, para que nosotros no hagamos lo mismo que hicieron ellos allá. Por eso esta edad tiene que llegar a perfección. Usted dirá: ¿qué es eso, hermano? Nadie es perfecto en la tierra. Eso es correcto lo que usted está diciendo, el perfecto es Dios. Pero cuando usted tiene a Dios que está por dentro suyo, es perfecto Dios. Isaías 5:48, Mateo 5:48 dice: sé pues vosotros perfectos como mi Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, ¿es escritural ser perfecto, sí o no? El problema es que usted lo crea. El problema es que yo lo crea. Pero yo he oído muchos predicadores: nadie es perfecto. Eso es verdad. El único perfecto es Dios. Pero si tú tienes el Espíritu Santo, ¿es perfecto o no? Entonces, tu vida te está diciendo ¿qué es perfección? ¿Qué es perfección? Hay una mala interpretación o un mal concepto de lo que significa la palabra perfecto. Perfecto es cuando usted es obediente a Dios y cumple todos sus mandamientos. ¿Podemos buscar escritura para eso? Sí. Busca el libro de Job. Y el Señor provocó una situación para probar al diablo que si hay hombres perfectos aquí en la tierra. Y le dijo: ¿de dónde vienes, diablo? De recorrer la tierra y andar por el mundo. ¿Y no ha visto un hombre ya perfecto en la tierra? Recto en todo su camino. Un hombre que anda con dignidad. Así. Sí lo he visto, pero cada vez que le voy a matar una vaca está un ángel ahí cuidando. Dame un chancecito para que tú veas. ¿Cómo te va a maldecir en tu propia cara? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le llegó 2 veces, ¿verdad? Le mató a sus hijos.
le ponemos pastizales, le quemó los pastizales, le probó Dios al diablo que si había un hombre perfecto aquí en la tierra. Sí, sí se lo probó. Solamente él le estaba mirando la boca, el diablo le estaba mirando la boca a Job para que soltara la maldición. Pero soltó una cosa muy bonita. Fue una cachetada que Job le dio al diablo. Jehová quitó, Jehová dio, sea el nombre de Jehová bendito. Tremendo. Y yo creo que en la tierra no hay un hombre que haya sufrido tanto como sufrió Job con lo que le pasó. Pero Dios le mostró al diablo, le demostró que si hay hombres aquí en la tierra que son perfectos, porque perfecto es cuando usted cumple lo que Dios exige para esa edad. ¿Qué está exigiendo Dios para esta edad? ¿Lo sabe? ¿Qué le exigió Dios a Job? Era perfecto. Los holocaustos, él hacía 10 holocaustos diarios por sus hijos, por si no hubieran faltado al Señor. Usted como padre de familia, si es cristiano, sus hijos están en la promesa. Pero usted tiene que ser como Job, y yo también. Cumplir con el mandato para la edad en el que Dios lo tiene a usted colocado. ¿Le tocó esta edad? Entonces, busque por las Escrituras cuál es el programa de Dios hoy para usted y para mí. Y entonces, pruebe a ver si Dios lo que dice es verdad o es qué. Porque cuando estamos hablando de verdades bíblicas y estamos hablando de que somos testigos de que esas promesas son sí y son amén. Para la gloria de Dios, porque Él está cumpliendo lo que Él dijo. ¿Quiere usted saber si eso es verdad o es mentira? Lo invito a que venga y vea al Espíritu Santo obrar como obró en Pentecostés, como obró en los días apostólicos. Simplemente yo lo reto para que venga y vea con sus propios ojos lo que Dios está haciendo de una manera muy humilde. Ahora, usted puede decir, hermano, ¿cómo es eso? Bueno, sencillamente que la Escritura se está cumpliendo hoy en día. Joel, el libro de Joel dijo el Señor que iba a restaurar todas las cosas. ¿Y qué es restauración? Restauración es levantar otra vez de su forma original lo que se había caído. Después tendremos un estudio de eso, de cómo regresar de la condición caída en que están muchos hoy a la condición original, como Dios comenzó allá en el principio, cómo regresar. Porque usted y yo, hermanos, somos humanos y nos podemos caer, pero el Señor te va a decir cómo es que te puedes levantar o cómo regresar. Es tan buena la misericordia de Dios que todavía hay tiempo para muchos que no saben cómo regresar. Pero su misericordia y su gracia, Dios tiene y sabe cómo hacerlo regresar a usted. Eso, por supuesto, eso. Y si usted quiere regresar, ahora si se quiere quedar engañado, ese es problema suyo, ¿verdad? Y es problema mío. Pero yo no quiero estar engañado, yo quiero conocer la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque la verdad es la que nos hace libre. Entonces, es tremendo, ¿verdad? Cuando nos podemos leer hasta que el hombre es bueno y Dios lo usa. Pero después que el hombre se olvida de Dios y hace como él quiere, aparentemente hoy allá la lepra era un símbolo de una cosa, de una enfermedad terrible de pecado. Pero resulta que ya hay una lepra espiritual que no se ve. No se ve. Y la gente anda muy tranquila,
creyendo que está bien y resulta que hay una lepra espiritual. Y es lo más tremendo porque no sabe. Entonces, y eso es algo parecido a lo que la iglesia hizo. Ella nunca empezó a hacerle el amor a los suyos, se fue en pos de incrédulos y empezó a coquetear con incrédulos. Allí es donde cometimos nuestro gran error. Y uno de los más grandes errores es cuando la iglesia empezó a hacer cosas que no eran correctas. Empezó a tener, como Sansón, malas compañías. Sansón, mientras él estaba en la compañía del pueblo del Señor, le fue bien. Pero cuando él empezó a coquetear con malas compañías, entonces él se metió en problemas con Dios. Porque Dios es bueno y porque para siempre su misericordia. Pero también es fuego consumidor. Y él al que toma por hijo lo azota y lo castiga para que vuelva a sus caminos, o si no, sencillamente lo corta. Y Sansón, mientras él estaba en la compañía del pueblo, el Señor, en la compañía del pueblo del Señor le fue bien, pero cuando él empezó a coquetear con mala compañía, entonces él se metió en problemas. Y de esa manera es con la iglesia, cuando la iglesia siguió reverentemente y diariamente conforme a la guianza del Espíritu Santo, Dios los bendijo y milagros y señales y maravillas siguieron en la iglesia. Pero cuando empezó a tener malas compañías con el mundo, una de las peores cosas que hizo, y de las primeras cosas que hizo, empezó a organizarse, quebrantando el compañerismo entre otros creyentes, porque se dieron cuenta que las naciones estaban organizadas. Pero este gran evangelio no está dedicado a una nación o a un pueblo. Está dedicado el que quiera que venga, todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. Dios nunca quiso que nosotros trazaríamos líneas divisorias con nadie. Todos somos un pueblo de Dios. Pero el sistema es el que ha hecho que el hombre se aleje de Dios y se aleje del compañerismo de entre nosotros mismos. Porque si creemos en un Dios que murió y resucitó, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no nos unimos todas, no a una iglesia, sino a Cristo? Porque si decimos que creemos en Cristo, ¿cuál es el problema entonces? Porque hay divisiones, porque hay intereses humanos que muchos ya lo sabemos cuáles son. Entonces, porque se dieron cuenta que las naciones estaban organizadas, pero este gran evangelio no está dedicado a una nación o a un pueblo, sino para todo el mundo. Pero el hombre quería ser, ellos comparan o copian según andan con el mundo, lo hace. Como el mundo lo hace, así andan. Decir las cosas que ellos dicen, lograr un éxito en la manera en que ellos tuvieron éxito. Nunca podemos tener éxito haciendo alguna cosa que el mundo hace. Solo podemos tener éxito mientras seguimos en pos de los estatutos de Dios y su manera de hacer las cosas. Nunca podemos serlo al copiarle al mundo. Si la compañía de cigarrillos ha encontrado su más grande éxito por medio de la televisión y las compañías de cerveza, y de whisky han logrado su gran éxito a través de la contribución de la televisión, esa no es una señal de que la iglesia logrará su éxito por medio de la televisión. El éxito de la iglesia depende de la predicación del evangelio, del poder de Dios y la demostración del Espíritu. Nosotros no podemos decir de que porque la televisión hizo tal y tal cosa, por la compañía de cigarrillos y las otras compañías, no tenemos ninguna escritura para tratar de compararnos con esa gente. Y mientras lo hagamos, quizás atraigamos grandes cantidades de gente, pero eso no es lo que Dios nos ordenó que hiciéramos. Pensamos que porque estamos con todos los colores, ondeando alto, grandes organizaciones, causando que grandes cosas atractivas sucedan,
que es un éxito, estamos muriendo diariamente de pie. Hablando espiritualmente, si fuéramos 10 millones esta mañana y el Espíritu Santo no estuviera con nosotros, nos iría mejor. Si fuéramos 10 con el Espíritu Santo con nosotros, no podemos compararnos con el mundo, porque hay una separación del mundo, o mejor dicho, de las tinieblas y la luz. Cuando hay tinieblas se prende la luz y se van las tinieblas, y cuando se va la luz llegan las tinieblas. Así que el Señor dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y ellos ataron a la iglesia con otra cuerda. Como lo hizo Dalila, y ellos empezaron, en vez de tener hombres llamados por Dios, hombres que fueran llamados por el Espíritu Santo, quizás no se sabían su abecedario, pero ellos conocían a Cristo. Pero luego la iglesia se hizo elegante y se moldeó conforme a los oradores políticos, y ellos tenían que darles a sus predicadores títulos de doctores. Todos tenían que ser un doctor en divinidad. Esa fue otra cuerda para atar a la iglesia. Los hombres van y estudian. Cada seminario trata de producir un mejor erudito para que sus iglesias puedan jactarse. Nuestro pastor es doctor en divinidad. ¿Y qué hicieron ellos? Uno trata de tener más conocimiento que el otro, pues eso no significa nada delante de Dios. Y no hay necesidad de que algún hombre trate de tomar su conocimiento mundano y trate alguna vez de agradar a Dios con él. Es una abominación delante de Dios. Ustedes nunca agradarán a Dios con las ambiciones mundanas y conocimiento, porque es enemistad para Dios, dice la Escritura, no lo puede hacer. Y cada uno trata de tener todo el conocimiento. Ellos saben exactamente qué hacer y qué palabras decir, y llega a ser tan sobre un discurso, ¿verdad?, político en un mensaje. Pero nosotros sabemos, ¿verdad?, que el discurso de Dios es muy diferente a un curso político. A un discurso político, entonces, el Espíritu Santo demostrado con poder que penetra al corazón del hombre y descubre el pecado, son estrenados para charlas políticas, y nosotros no necesitamos eso. Pablo dijo, la palabra vino a nosotros no solamente por el Evangelio en palabras solamente, sino por el poder y la manifestación del Espíritu Santo. Eso trajo el Evangelio demostrando los poderes del Espíritu Santo. Pero todos estos hombres van a seminarios y aprenden grandes educaciones, cómo deben de pararse delante de la gente, cómo deben presentarse, cómo deben de vestirse y cómo deben de actuar. Nunca deberían de usar la gramática incorrecta. Ahora, eso está bien para un discurso político, pero no andamos en busca de las encantadoras palabras de los hombres. Pablo dijo, el evangelio que predico no vino de esa manera, sino que vino por medio de la renovación del Espíritu Santo. Y el poder de demostración no viene por medio de un discurso correctamente formado, de manera que la sabiduría de ustedes esté, o la enseñanza de ustedes esté en la sabiduría de los hombres, pero vino por medio de las demostraciones del poder del Cristo resucitado. Ese es el Evangelio, conocerle en el poder de su resurrección. Pablo le dijo a los apóstoles, ustedes anduvieron con él, comieron con él, estuvieron con él, pero yo le conocí en el poder de su resurrección. Ellos le conocieron en el intelecto, pero Pablo le fue revelado quién era él. Entonces le damos gracias al Señor, ¿verdad?,
Porque una vez estuvimos engañados, pero Dios presentó la verdad y el engaño desapareció. Entonces, ¿cómo quiere saber usted cuál es el engaño? Aquí está la Biblia. Mírese usted mismo, mire su doctrina si está correcta. Y dígale, Señor, yo quiero conocer la verdad. Yo quiero que tú me reveles la verdad. Porque aquí está el Espíritu de verdad en la tierra hoy. Y Él dijo que nos guía a toda verdad. Y nos haría conocer, a dar a conocer las cosas que habían de venir. Entonces, ahí está el programa de Dios, aquí en la Escritura. Para hoy es muy diferente el programa de Noé y de esa iglesia del pasado. Pero esas 7 que deja de Sansón, esas representaban las 7 edades de la iglesia. ¿Por qué? Porque esa iglesia, después que Dios levantó ese mensajero y los que estaban predestinados para esa edad, la otra generación fue engañada con dogmas, sistemas de hombres y todo. Pero hay una oportunidad que Dios le da y le damos gracias al Señor por su misericordia y por su gracia. Ahora vamos a orar, ¿verdad? Y pedirle al Señor que Dios lo bendiga a usted, que sane su alma. Y si está enfermo, pues la Escritura dice, yo soy Jehová, tu sanador. Es asunto de fe suya, porque el hombre no sana, el que sana es el Señor. Oremos. Padre, gracias te damos por esta hora cuando tu verdad ha sido presentada por las Escrituras, Señor. Bendice a aquellos que las han tomado en su corazón y que están dispuestos, Señor, a recibir tu verdad. Gracias te damos. Para eso es el libre albedrío, para que rechacemos o, Señor, aceptemos tu verdad. Gracias te damos por los que oyen. Ahora te pedimos, Señor, si hay alguien enfermo allí en su cuerpo y también necesita sanidad para su alma, ahí estás tú, Señor, con tu bendito amor, porque tú no haces acepción de personas. El hombre es el que hace, Señor, divisiones con los sistemas, pero no estamos hablando de personas, estamos hablando del sistema en el cual hay una división entre el pueblo de Dios por los sistemas, Señor, pero tú estás diciendo la verdad para que tu pueblo se acoja a la verdad. Gracias te damos. Sana aquel que esté enfermo de su alma, el que esté enfermo de su cuerpo, Señor. Que la mano tuya, Señor, de misericordia esté presente allí, Señor, y ellos se den de cuenta que un día tú te levantaste de entre los muertos para deshacer las obras del diablo. Gracias te damos. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos, te damos las gracias, Señor. Amén y amén. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.